Muy buen día, inversionistas, sean bienvenidos una vez más a su canal Mercados en Acción. Mi nombre es Jorge Ramírez y en este canal tocamos temas de economía y finanzas, así que si son temas que te interesan no dudes en suscribirte y sin más vamos a ver el tema del día de hoy, que es principios para invertir. Y así es, este video está pensado para gente que apenas está entrando en este mundo pero que no sabe cómo invertir, dónde invertir, bajo qué criterios invertir, en otras palabras que está en un nivel básico. En este video te voy a dar los fundamentos para que puedas iniciar con tu vida como inversionista. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a adentrarnos al temario que les armé el día de hoy, que consta de 6 puntos, todos bastante interesantes, pero bueno, básicamente es responder la pregunta de por qué invertir, cómo generar un plan de inversión, los diferentes mercados que existen en esta economía, las diferentes plataformas en las que podemos invertir, y justamente aquí les voy a recomendar las que yo utilizo, los riesgos a la hora de invertir, y sobre todo vamos a ver las conclusiones a las que llegamos terminando esta presentación. ¿Ok? Como punto número uno, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué invertir? ¿Por qué es importante integrar este hábito a nuestra vida? Y bueno, para esto vamos a entender dos cosas. Uno, que el invertir es la única vía que te va a llevar a la riqueza, ¿ok? Es mentira eso de que necesitas trabajar mucho para ganar mucho. Si realmente tienes este pensamiento es porque no entiendes cómo funciona el mundo ni cómo funciona el dinero. El dinero tiene que trabajar muchísimo más de lo que tú trabajas. ¿Por qué? Porque tú te cansas, el dinero no. Y si realmente quieres alcanzar cierto nivel de riqueza, sí o sí tienes que invertir tu dinero. No hay de otra. ¿Ok? Y ojo, aquí me gustaría abrir un paréntesis. Porque cuando yo hable de riqueza, no necesariamente me estoy refiriendo a comprar Lamborghinis, Ferraris, yates, mansiones, etc. No, no. Riqueza simplemente hay que entenderla como llegar a un punto en donde tú puedas ser libre. Sobre todo, libre de tu tiempo. ¿Ok? Ahora, la inflación. Otra de las cosas por las cuales es importante invertir es porque si no invertimos, nuestro dinero pierde valor. ¿Por qué? Porque la inflación se refiere a la pérdida de poder adquisitivo que vas teniendo conforme va pasando el tiempo. Y para esto les voy a poner un ejemplo. Piensen en los bienes y servicios que compran el día de hoy, piensen en el monto de dinero que pagan y piensen cuánto les costaba esos mismos bienes y servicios hace 20 años. La cantidad es sumamente diferente, ¿ok? Entonces, si tú no inviertes, la inflación se va a comer tu dinero y cada vez vas a tener que trabajar más para gastar lo mismo. Bueno, más bien, cada vez vas a trabajar más para comprar lo mismo. Es decir, simplemente vas a estar en un círculo dando vueltas, ¿ok? Y no solamente dando vueltas en el mismo lugar, sino cada vez vas a ir bajando en sí, en el escalón de riqueza, ¿ok? Bueno, entendido esto, vamos al segundo punto, que es generar un plan. Si ya entendimos que es importante invertir, entonces ahora hay que generar un plan de inversión. Y para esto, lo más importante es tu edad. ¿Por qué? Hay gente que le comienzan a invertir dinero a sus papás desde que nacen. Es decir, le abren una cuenta y empiezan a inyectar dinero desde que nace. Si no fuiste de esos afortunados, bueno, pues básicamente te vas a empezar a interesar por estos temas por ahí de los 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuál es una ventaja y una desventaja de esta edad? Una ventaja es que justamente estás joven y sea la cantidad que pierdas, aún tienes mucho tiempo para recuperar esa cantidad, ¿ok? Pero una desventaja de estar en esta edad es que justamente pues no tienes tanto ingreso, porque aún no has desarrollado habilidades para capitalizar en el mercado en el que vivimos, ¿ok? Entonces, un plan que se le puede ajustar a un joven es que lo más importante es que desarrolle habilidades. Si ya está desarrollando habilidades y ya está generando cierta cantidad de exceso en cuanto a ingreso, lo siguiente sería invertir en cosas un poquito más arriesgadas, que ojo, no especulativas, arriesgadas, que le puedan dar más rendimiento en cuanto a su capital, ¿ok? Porque regreso a lo mismo, si lo llegase a perder, no pasa nada porque aún le quedan muchos años para seguir invirtiendo y recuperar ese dinero y seguramente va a aprender de esos errores y va a poder capitalizar muchísimo más en un futuro, ¿ok? Ahora, dejando esto de lado, vamos al segundo ejemplo.
Si tú estás entre los 21 y 40 años, tú ya estás en un nivel productivo, ¿ok? Si estás más cercano a 21, seguramente tampoco estás generando tantos recursos porque apenas estás desarrollando habilidades. Ya adquiriste algunas, pero ahora las estás puliendo, ¿ok? Si te estás acercando más hacia los 40, seguramente ya estás llegando a un pico en tus ingresos, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente ya estás puliendo todas esas habilidades y ya tienes casi 19 años llevando a cabo cierta actividad, la cual la puedes empezar a vender cada vez más cara. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla para esta gente? Si estás más pegado a tus 20, aún así puedes tomar mayores riesgos que alguien que está más pegado a sus 40. En este punto, si lo viéramos como en un tacómetro de carro, en este punto es cuando tienes que ir a una velocidad, digamos, sí alta, pero no tan alta. O sea, una velocidad en la que todavía puedas frenar y a lo mejor sí se amarra el carro, pero no se va a colear, no se va a salir de la ruta, no va a ser nada descabellado el carro, ¿ok? Vas a seguir en una ruta, bueno, más bien, puedes frenar y puedes recalcular y no te va a quitar tu paz, ¿ok? No te va a llevar a tener un accidente sumamente grave. Bueno, así, esa analogía se aplica para esta edad. Esta edad es para, uh, si estás más pegado a los 20, puedes tomar un poquito más de riesgo, pero si estás más pegado a los 40, toma riesgos, pero ya vele bajando, ¿ok? Así véanlo en esta edad. Ahora, el tercer ejemplo, ya de los 41 hasta que pues ya te vayas de este mundo, básicamente aquí lo más importante es que cuides ahora sí ya tu capital. ¿Por qué? Porque ya no tienes estas dos etapas para construir nuevamente tu riqueza que ya has construido durante todo este tiempo. Es decir, si entre más viejo seas, más te va a costar recuperarte de una caída, ¿ok? De un desplome de mercado, de alguna pérdida de capital, etcétera. Entonces tienes que irte más hacia la segura, hacia planes ya dedicados hacia tu retiro, a únicamente tener ingresos recurrentes que te vayan a asegurar un estilo de vida digno para esta edad, ¿ok? Ahora, punto importante también. Entre más capital vayamos acumulando y vayamos metiendo en el mercado, es más importante tener cautela al utilizarlo, ¿ok? Y desplegarlo en el mismo. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando tu edad, es decir, ponle que cuando tienes 20 años te sobran $2,000. Bueno, si tú pierdes $2,000 realmente no es una cantidad sumamente difícil de recuperar. Si pules una habilidad, incluso puedes cobrar esos $2,000 en un año. No, perdón, en un mes, ¿ok? Es decir, puedes recuperar relativamente rápido esos $2,000. Pero a esta edad, en la de en medio, ya puedes empezar a jugar con cantidades ya más grandes, porque si ya tienes una habilidad valiosa, seguramente vas a empezar a ganar mucho dinero y puedes llegar a tener portafolios ya de $50,000, $100,000, 150, $200,000, etcétera. Dependerá de cada quien su ingreso, ¿no? Pero a lo que voy es que si imagínense que se pierde todo ese dinero y tienes un portafolio de $100,000 comparado contra un portafolio de $2,000. La cantidad es abismal y realmente recuperar $100,000 ya no es tan fácil como $2,000, ¿ok? Entonces, a lo que quiero llegar puntualmente es que también entre más cantidad de dinero vas acumulando en tu capital, también tienes que volverte cada vez más cauteloso e irte a cosas un tanto más seguras para protegerlo, porque perder una gran cantidad te puede costar pues justamente tu jubilación, ¿ok? Entonces, entendiendo cómo armar el plan. Ahora vamos a entender los diferentes mercados que existen. Y aquí es sumamente importante entender este punto porque pues usualmente se habla mucho de criptomonedas o de acciones. Sin embargo, pues existen otros mercados. Existe por ejemplo el mercado de bonos, que en México serían los CETES. Ah, existe el mercado de commodities, que ahí entra el cacao, el café, el petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Es decir, como materias primas, ¿va? Tenemos el sector de bienes raíces, que también es un mercado y también puedes ganar bastante dinero en él.
Pero a lo que quiero llegar es que hay diferentes mercados. Parte de generar un plan de inversión es buscar en qué mercado te quieres enfocar, ¿ok? Por ejemplo, a mí me gusta mucho criptomonedas y acciones. Son los dos mercados que yo opero porque, pues digo, lo entiendo y también al mismo tiempo lo disfruto, ¿ok? Por ejemplo, bonos o CETES en México. Realmente es para alguien que uno no entiende tanto de economía y que últimamente se nos ha vendido la idea de que invirtiendo en CETES puedes generar mucho capital. Eso es mentira. ¿Puedes integrar bonos o CETES a tu portafolio? Claro que sí, pero ¿a qué edad? Recordemos que hay 3 etapas de la vida. Y los CETES o bonos yo se los recomendaría más para alguien que justamente ya está en etapa de jubilación, ¿ok? Porque ya es algo seguro. Ahora, commodities. Ese nada más se los puse para que entiendan que hay otros mercados, porque estos no son todos, hay muchísimos más. Hay por ejemplo uno de derivados, hay mercados de forex, es decir, existen otros mercados que no los pongo aquí, pero también existen. Y si ustedes quieren enfocarse en esos, pues investiguenlo. Lo podemos ver en otro video porque esos ya son temas un tanto más avanzados, pero en este punto de básico, únicamente entiendan que ustedes deberían de estar jugando en estos 4. Bonos, criptomonedas, acciones y bienes raíces. Y criptomonedas estoy medio dudoso. Aquí la podríamos omitir. Podrían enfocarse en acciones, bonos y bienes raíces. Cada mercado tiene sus pros y sus contras como todo en la vida, ¿ok? Y si saben hacer bien las cosas, si llevan una correcta gestión de su portafolio, cada uno les puede dar muy buenas ganancias. Entonces, sigamos. Ahora, si ya entendimos que hay diferentes mercados en los cuales podemos invertir, y yo les dije que a mí me gustaba el mercado de acciones y criptomonedas, vamos a qué plataformas podemos utilizar. Bueno, las plataformas que podemos utilizar son, en el caso de acciones, como son cosas más, bueno, no más, son instrumentos financieros regulados, tienes que buscar una un broker regulado, ¿ok? Si no está regulado tu broker, no sigas invirtiendo ahí porque seguramente vas a perder todo tu dinero. En mi caso, yo me siento muy seguro invirtiendo en GBM. Yo soy de México, entonces esta plataforma es bastante fácil de utilizar, es bastante intuitiva y al mismo tiempo no te pide tantas cosas como para darte de alta, ¿ok? Y que puedas comenzar a comprar acciones, mantenerlas y venderlas en el largo plazo. Por otro lado, tenemos criptomonedas. En criptomonedas, yo les aconsejo o invertir en Bitso, si son de México, Argentina, Brasil. Me parece que hay varios países ya integrados a Bitso. Entonces pueden investigar si en su país ya está habilitada esta plataforma, si les permite comprar criptomonedas con su propia moneda. Es decir, Bitso ha facilitado mucho esa parte, ¿no? Entonces por eso la recomiendo y por eso yo la he utilizado. De hecho fue la primera plataforma en la que yo empecé a invertir en criptomonedas. Pero bueno, como segundo punto o segunda recomendación tenemos a BingX. Que esta, si gustan, les voy a estar dejando los códigos de referido aquí en la descripción. Esto les va a dar a ustedes cupones, a mí también me va a dar cupones, entonces es ganar y ganar. Y si has llegado hasta este punto, pues también una forma de apoyarme es usando esos códigos de referido, ¿no? Pero bueno, me gustan estas 3 plataformas y son las plataformas que yo uso para invertir. En el caso de CETES, pues existe CETES directo para comprarlas directamente, ¿no? Y les den toda la tasa de interés correspondiente a esos instrumentos. Si no quieres abrir esa plataforma, también desde GBM puedes comprar esos instrumentos de renta fija. Bienes raíces, pues bueno, para eso no existe como tal. Bueno, sí existen plataformas de crowdfunding, pero básicamente yo en bienes raíces me refería más a comprar tal cual casas. Entonces, pues bueno, yo actualmente no estoy en ese mercado, yo nada más estoy en estos 2 mercados porque me gustan. Me gusta su liquidez. ¿Ok? Ahora, antes de explicarles los riesgos a la hora de invertir, si han llegado hasta este punto y quieren apoyarme, no olviden suscribirse. Dejen su like, suscríbanse
y dejen la campanita, ¿va? Bueno, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Entonces, bueno, como recordatorio, ¿no? Pero ahora sí, vamos a hablar sobre los riesgos que existen a la hora de invertir. Básicamente el principal riesgo va a ser perder todo tu capital. Y sí, suena algo extremista, pero pues es una realidad. ¿Existe la probabilidad? Sí. ¿Qué tan alta es esa probabilidad? Pues ya dependerá de tú en qué instrumentos inviertas, en qué acciones inviertas, en qué criptomonedas inviertas, qué decisiones tomes cada vez que compras y vendes. De todo eso va a depender los riesgos. Es decir, puedes minimizar muchísimo los riesgos, pero al final del día la probabilidad nunca es cero, ¿ok? Eso sí ténganlo bien en cuenta. Al final del día, regresando al ejemplo del carro, es como si compran un carro, ustedes compran un seguro, tiene bolsas de aire, tiene frenos, o sea, el carro está al 100. ¿Eso implica que salgan a la calle y que nunca choquen? Claro que no, la probabilidad existe. Pero si ustedes manejan con precaución, siguiendo las señales, revisando el carro en su tiempo correspondiente, obviamente esta probabilidad va a bajar muchísimo, pero la probabilidad sigue estando ahí. Entonces, en el caso de las inversiones, siempre va a siempre va a existir ese riesgo, ¿ok? En cuanto a riesgos, vamos a regresarnos tantito aquí. ¿Qué mercado es más riesgoso? En este punto, criptomonedas. ¿Por qué? Porque aún es un sector joven y que, pues digo, sí ha dado muy buenos rendimientos, pero aún así te encuentras con muchas criptomonedas que realmente es puro humo. ¿Ok? Entonces, si van a invertir en criptomonedas, yo les diría únicamente inviertan en Bitcoin y vayan estudiando para que eventualmente puedan adentrarse en otras criptomonedas, ¿ok? Ah, de ahí yo me iría a acciones. ¿Por qué? Porque las acciones igual. Hay muchas empresas que únicamente te venden humo y te venden promesas. Entonces aquí entra mucho en juego también la especulación o la codicia de la gente. Entonces, del más riesgoso al menos riesgoso está cripto, luego sigue acciones, luego yo me iría justamente a bonos, o bueno, pondría a bonos y bienes raíces como en el mismo lugar. ¿Por qué? Bonos y bienes raíces son un tanto seguros en cuanto, um, por ejemplo, los bonos. Al final del día tú le estás prestando dinero al gobierno y al menos de que el gobierno quiebre, tu dinero siempre va a ser devuelto, ¿ok? Ese es el riesgo que existe con los bonos. En el caso de los bienes raíces, pues bueno, un riesgo podría ser que compres un, una casa o un terreno cerca de un lugar en la que nunca se genera un desarrollo, en la que justamente en esa época se empieza a volver peligroso ese sitio, etcétera, o que lo pagaste a un sobrecosto. Entonces, pues también existen riesgos, pero pues al final del día vas a tener tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, más o menos así se mediría el riesgo en estos casos. Ahora, conclusiones. Conclusiones a lo que les quiero dejar es que... Espérenme tantito. Bueno, vamos a las conclusiones rápido. Pero antes, déjenme desactivar esta. Ok, aquí a conclusiones. Pues básicamente es que... Uno, entiendan cuántos tipos de mercados existen. No es necesario que se vuelvan expertos. Ya les dije, si no quieren como pasársela estudiando, únicamente inviertan tanto en acciones como en criptomonedas y bonos, ¿ok? O sí, nada más esos. De hecho, en este canal pues es justamente lo que yo trato de mostrarles, ¿no? De enseñarles. Entonces, si es algo que les interesa, pues suscríbanse. Otra de las conclusiones. No existe como tal una inversión mala. Existe un mal inversor, ¿ok? Es decir, no es que si únicamente inviertes en acciones, siempre vas a ganar. No, porque en las acciones también hay empresas que, como les dije, venden humo y venden falsas promesas. Y si tú como inversor no ves esas falsas promesas, no ves los riesgos a la hora de invertir en cada cosa, lo único que va a pasar es que justamente
vas a hacer una mala inversión y después vas a decir que fue la inversión la mala, ¿ok? Entonces, eso como conclusión. No hay inversiones malas, sino inversores malos. Uh, Tercera conclusión. Si estás joven, principalmente invierte en ti. Conforme vas teniendo sobrante de capital, entonces ahora sí, empieza a invertir en estos mercados, pero poco a poco, vete informando. Esa es la parte clave para poder construir riqueza en el tiempo, ¿ok? Y como última conclusión, pues siempre vigilen muy bien las plataformas en las que van a invertir. Yo les acabo de dar unos ejemplos, que es justamente las que yo utilizo. Y por cierto, si quieren descargarlas, aquí en la descripción ahí van a venir los links de referidos. Entonces, pues pueden ayudarme de esa manera. Pero de todas formas, si no quieren usar esas plataformas, utilicen otras, pero infórmense antes, ¿ok? Y bueno, hasta aquí llega este video, espero que les haya servido. Si fue así, déjenme un comentario con algo que les haya dejado este video, si les gustó el formato, si no les gustó el formato, etcétera. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.